buenos días, niños. Muy buenos días, papás. Les doy la bienvenida a la clase del día de hoy. Les mando un beso y un cordial saludo, esperando se encuentren con excelente salud y con excelente ánimo. El día de hoy, miércoles 3 de febrero, trabajaremos con la materia de español y tú necesitarás tu guía. También trabajaremos la materia de matemáticas y necesitarás tu guía, así como también formación cívica y ética y vas a necesitar tu guía. Por favor, no te pases nada de este video, porque todas las explicaciones que yo te doy te van a servir para que aprendas día a día un poco más y para que realices tus actividades sin dificultades. Pero si en dado caso llegas a tener algún problema para realizarlas, no te preocupes, mándame mensaje y yo te ayudo sin ningún problema. Las evidencias deben de tener tu nombre, la fecha, instrucciones y el título y que tu letra sea clara. También las fotos de tu evidencia deben de ser claras para yo podértelas calificar. Hay que estar concentrados y reunir todo el material que necesitemos para la clase del día de hoy. Échale muchísimas ganas, yo sé que te esfuerzas día a día, pero hay que hacerlo un poquito más para poder terminar con estas clases a distancia muy pronto, ¿sale? Muy bien, vamos a comenzar con la sesión del día de hoy, así que prepárense y concéntrense. Muy bien, niños, iniciamos con tu primera actividad en tu materia de español con el tema nota periodística. Tú vas a necesitar tu guía aplicados. El objetivo de esta clase es que tú identifiques las partes de una nota periodística, así como también para qué sirve una nota periodística y cómo la podemos estructurar. Pero antes voy a realizarte algunas preguntas. ¿Tú has leído alguna nota periodística? ¿Qué es una nota periodística? ¿Cómo debe estar estructurada? ¿Dónde la podemos encontrar? Bueno, yo te explico. Una nota periodística es un texto que informa sobre algún hecho, sobre algún acontecimiento o sobre algún tema de interés público. La nota periodística es un texto informativo que sirve para que las personas estemos enteradas de lo que pasa en el mundo, en nuestro estado, en nuestra ciudad, etc. El lenguaje de esta nota periodística debe de ser adecuado para las personas que va dirigido. Por ejemplo, si va dirigido a estudiantes universitarios o adultos, el lenguaje debe de ser formal. ¿Qué significa formal? Que se escriban conceptos avanzados. ¿Por qué? Porque estas personas lo van a entender. Y si va dirigido a niños este texto, el lenguaje debe de ser más simple y sencillo. Están escritos con conceptos básicos que una persona de este nivel infantil pueda comprender, que el niño pueda comprender el texto que está leyendo. La nota periodística debe estar organizada con estas cuatro partes: el título, entrada o entradilla, cuerpo e imagen. Pero, ¿qué significa cada una de estas partes? Yo te las explico. El título es el nombre de esta nota periodística. El título está escrito con letras más grandes y está resaltado en negritas. ¿Qué quiere decir en negritas? Que el tipo de letra es diferente a todo el texto y están más grandes. Eso es el título, el nombre de la nota periodística. Pasamos al segundo, que es la entrada o la entradilla. Esta tiene los datos más importantes de la nota periodística. Es como un subtítulo y también está resaltado, pero estas letras de la entrada o la entradilla tienen que ser más pequeñas que el título. La entrada o entradilla siempre está escrita después del título y también están con letras en negritas y un poquito más llamativas que la información en general. Pero las letras tienen que ser más pequeñas y es
los datos más importantes de la nota periodística. El tercer elemento es el cuerpo. ¿Qué es el cuerpo? Es la idea principal de la nota periodística. Es donde nos explican todo el acontecimiento, todo el hecho, todo el tema. En el cuerpo va explicado todo lo que ocurrió en ese suceso, en ese hecho o en ese acontecimiento. Y finalmente tenemos a la imagen. ¿Qué se refiere a la imagen? Aquí podemos colocar una foto, una ilustración, un dibujo o una tabla referente a la nota periodística, referente al tema que estamos estructurando en esa nota periodística. Para que la nota periodística esté estructurada de manera correcta, esa nota periodística debe responder las siguientes preguntas con la información. ¿Qué sucedió? ¿Cuándo sucedió? ¿Dónde sucedió? ¿Cómo sucedió y quiénes participaron? Si la nota periodística responde estas preguntas con la información estructurada, quiere decir que esa nota periodística está correctamente escrita y organizada. Una nota periodística nosotros la podemos encontrar en el periódico o también en un boletín informativo. La nota periodística puede informarnos sobre distintos temas, por ejemplo, sociales, culturales, económicos, etc. Estos temas o estos hechos de la nota periodística son de interés general. ¿Qué quiere decir general? Que a muchas personas les interesa. Les recuerdo que el lenguaje de la nota periodística debe ser de acuerdo a la persona que va dirigido. ¿Por qué? Porque si va dirigido a adultos, el lenguaje es más formal y más complejo. Si va dirigido a niños, el lenguaje debe de ser más simple y más básico. ¿Entendido? Como ustedes se pueden dar cuenta, una nota periodística es muy importante estructurarla con estos 4 elementos. El título, que es el tema principal y en letras más grandes. La entrada o entradilla, que son los datos más importantes y viene después del título. El cuerpo, que es explicación del hecho en general. Y la imagen, que es una foto o una ilustración referente a la nota periodística. Una nota periodística tiene demasiada importancia. ¿Por qué? Porque la nota periodística nos está informando de lo que está pasando a nuestro alrededor, así que hay que tomarle la importancia que requiere el estructurarla y el redactarla, ya que mediante esta nosotros podemos informarnos de lo que pasa a nuestro alrededor. Ok, niños, con esta explicación pasamos a la actividad, así que no se vayan. Para la realización de esta actividad, te ubicarás en tu guía aplicados página 41 y 42. En el punto número 1 de tu página 41 vas a encerrar las partes de la nota periodística según el color de los recuadros y completar la tabla. De azul vas a encerrar la entradilla. De verde vas a encerrar el cuerpo. De morado vas a encerrar el título y de naranja vas a encerrar la imagen de esa nota periodística. Y posteriormente vas a contestar las 3 preguntas de la tabla. La primera dice, ¿qué sucedió? La segunda dice, ¿dónde sucedió? La tercera dice, ¿cuándo sucedió? En el punto número 2 vas a leer las definiciones y vas a escribir el término correspondiente de la nota. Yo ahí te coloqué un recuadro. El primero dice interplanetario y el segundo hábitat. Vas a poner cada uno de esos conceptos en su definición correcta. Y después te vas a ubicar en tu página 42 y en el punto número 1 vas a leer cada uno de los textos y lo vas a unir con línea de colores al tipo de lector al que va dirigido según su lenguaje, ya sea a estudiantes de preparatoria o a niños de primaria. En el punto número 2 vas a escribir un texto sobre las medidas para cuidar el agua. ¿Cómo debemos cuidar el agua o qué acciones debemos de implementar para cuidar el agua? Pero este tiene que ir dirigido a niños de primer grado, así que hay que cuidar el lenguaje utilizado.
Tómate tu tiempo para realizar esta actividad. Una vez que la termines, nos pasaremos a la actividad número 2. Bien, niños, vamos por su actividad número 2 en tu guía aplicado en la materia de matemáticas con el tema altura de los triángulos. Antes de iniciar esta actividad, te hago unas preguntas. ¿Recuerdas qué es la altura de un triángulo? ¿Qué es un triángulo? ¿Cuáles son sus partes? ¿Cómo se debe trazar la altura del triángulo? Ok, lo vamos a recordar. Habíamos dicho que un triángulo era una figura geométrica compuesta por 3 alturas, 3 bases y 3 vértices. Pero, ¿qué era cada una de sus partes? Bueno, dijimos que las bases eran lo que iban a sostener a el triángulo. Eran los lados y eran 3. Dijimos que los vértices era donde se cruzaban los lados o donde se cortaban los lados. Y había 3 en el triángulo. 1, 2, 3. Donde se cruzaban cada uno de los lados. Y las alturas, dijimos que también habían 3. Y eran el segmento recto que va de la base al vértice opuesto, de la base al vértice opuesto y de la base al vértice opuesto. Y eran 3 alturas que tenía ese triángulo. El punto donde se unían las 3 alturas dijimos que se llamaba ortocentro, que era donde las 3 alturas cruzaban al mismo tiempo. ¿Sale? Dijimos que eso se le conocía ortocentro. También habíamos dicho que no todos los lados iban a ser alturas. ¿Por qué? Porque la altura tenía que ser trazada de la base al vértice opuesto. ¿Hasta ahí vamos bien? También habíamos dicho que para ser consideradas alturas, ese segmento tenía que medir 90 grados. Si no medía 90 grados, no iba a ser altura. ¿Por qué? Porque está mal trazada. Recuerden que la altura es el segmento que va de la base al vértice opuesto y siempre un triángulo tiene 3 alturas. Pero, ¿cuáles son los pasos para trazar las alturas o cómo se debe trazar? Se los vuelvo a recordar. Habíamos dicho que había 2 pasos. El primero es ubicar la base y el vértice opuesto. Para empezar, yo quiero trazar primero la de esta base. Vamos a identificar la base. Y ahora vamos a identificar el vértice opuesto de esta base. ¿Cuál es el vértice opuesto? A ver, díganme. El que está enfrente. Y posteriormente, el segundo paso es trazar el segmento de la base al vértice y que éste mida 90 grados. Cuando ustedes lo midan, nos vamos a dar cuenta que mide 90 grados, por lo tanto está bien trazada la altura. Pero nos faltan 2 alturas más. El primer paso es identificar la base que yo elija. Vamos a identificar esta otra. Y también identificar el vértice opuesto. ¿Cuál es el vértice que está enfrente? Este no es porque está a un ladito. Tiene que ser el que está enfrente. Lo marco. Una vez que esté marcado, marco la altura. Tiene que ser un segmento recto, pero que este ángulo que de aquí sea de 90 grados, por lo tanto, marco la altura. Recuerden que este angulito debe dar 90 grados. Mido el ángulo y si da 90 grados, quiere decir que estoy correcto. Ahora, identifico la última base que es esta. Identifico el vértice opuesto, es este, porque estos dos están a los lados, no son opuestos, es este. Y marco la altura, pero tengo que ver que se debe de cruzar por donde mismo de las demás
y que mi ángulo de 90 grados. Si medimos este ángulo, nos debe dar 90 grados. Ahí está. Quiere decir que este triángulo tiene esas tres alturas y se cruzan por el ortocentro. Con estos dos pasitos yo tracé las tres alturas, pero recuerden que cada una debe de medir 90 grados y el trazo debe de ser de la base al vértice opuesto. ¿Entendido? Ahora pasamos a su actividad. Se van a ubicar en su guía de aplicados, página 114. En el punto 3 dice de la siguiente manera: traza las tres alturas de cada triángulo. Si ustedes se fijan en la página 114, les presentan 4 triángulos. Yo les voy a ayudar a trazar las tres alturas del triángulo número 3. Es el que está de la siguiente manera. Así se les presenta a ustedes en su punto 3. Yo les voy a ayudar porque es el más difícil. ¿Sale? Siguiendo estos dos pasos. Lo primero que voy a realizar yo es identificar la base para poder trazar la altura, que es el primer paso, identificar la base. Primero, yo quiero identificar esta base, que es la más fácil. ¿Sale? La identificamos. Y también identificamos el vértice opuesto, que es el que está enfrente. Y el segundo paso es trazar el segmento de la base al vértice opuesto. Este ángulo les debe medir 90 grados para que esté bien trazado. Lo medimos, ok, da 90 grados. Esa es la primera altura de ese triángulo. Ahora vamos por la segunda, que es esta base, y vamos a identificar el vértice opuesto, que es este. Pero como vemos, no va a formar el ángulo de 90 grados. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es sacar la base un poquito del triángulo y trazar nuestra altura. La altura va a estar por fuera, niños. ¿Por qué yo lo hice hasta acá? Porque si lo hacía de esta forma, el ángulo no iba a dar 90 grados, iba a dar más de 90 grados. Lo que yo hice fue sacar un poquito más la base para que mi ángulo sea de 90 grados. Esa es la segunda altura de este triángulo. Tenemos esta y tenemos esta. Así la van a realizar ustedes. Ahora vamos por la altura número 3. Hay que poner atención porque esta es un poquito complicada. Identificamos la base que nos queda, que es esta que está aquí. Como vemos, el vértice opuesto a esta base es este. Si trazamos la altura, no nos va a dar un ángulo de 90 grados, por lo tanto, tengo que volver a sacar la base y trazar la altura, de modo que nos dé un ángulo de 90 grados. Este ángulo les tiene que quedar de 90 grados y esta va a ser la altura. Fíjense bien. Tenemos esta altura y tenemos esta. Esas son las tres alturas de este triángulo. ¿Por qué lo sacamos hasta acá? Porque el ángulo tiene que dar de 90 grados, niños. Este ángulo que se hace aquí tiene que ser de 90 grados. Si nosotros la trazábamos de aquí de la base hacia el vértice, nos iba a salir más de 90 grados, por lo tanto iba a estar incorrecta. Entonces, las alturas de ese triángulo número 3 que ustedes tienen ahí quedan de esta manera. Esta es una, esta es la otra y esta es la otra. Así como yo lo realicé, lo tienen que hacer ustedes para que pueda quedar la altura de manera correcta. Entonces, donde se cruzan las tres va a ser este vértice. ¿Por qué? Porque ahí se cruzan las tres alturas apoyándose de sus bases.
Así resolverán ustedes el punto número 3. Tienen que trazar las alturas de los triángulos como se los había mencionado. Esta salió diferente por la estructura del triángulo, pero las otras 3 son como se las había enseñado yo anteriormente, ¿entendido? ¿Sale? Y marcando el ortocentro. Ahora nos vamos al punto número 4. Dice de la siguiente manera. Traza la altura respecto al lado horizontal en cada triángulo. Vamos a tomar en cuenta la base que está en el lado horizontal, que es esta y es esta. Si ustedes se fijan, ahí les muestran dos triángulos, que es este que está aquí y este que está acá. Después de que ya identificamos los dos triángulos, vamos a trazar las alturas en base al lado horizontal, que es este. Tenemos que tomar en cuenta esta base que está aquí y esta otra base. Lo que vamos a realizar es marcar las alturas referentes a esas bases. Fíjense bien, lo primero que vamos a realizar nosotros en este primero es sacar poquito la base. Ahí está, de forma que esté en dirección al vértice opuesto, ¿entendido? Posteriormente vamos a identificar el vértice opuesto y van a trazar su altura. Acuérdense que el ángulo que de aquí debe de ser de 90 grados. Les repito, para poder trazar la altura del primer triángulo, tienen que sacar poquito la base hacia acá y posteriormente trazar el vértice opuesto y trazar la altura de otro color diferente. ¿Para qué? Para que se pueda observar. En el segundo triángulo es identificar también la base horizontal, que es esta de abajo, identificar el vértice opuesto y trazar la altura. ¿Sale? Es lo que van a realizar ustedes en el punto 4, trazar las alturas referente al lado horizontal, que es el de abajo. Una vez que tengan marcadas las alturas de cada triángulo, vas a contestar dos preguntas que vienen ahí en tu punto número 4. La primera dice, ¿qué representan la base y la altura de cada triángulo en un cuadrilátero? ¿Qué representará la base y la altura en este cuadrilátero? O sea, en esta figura de 4 lados. ¿Qué representará? Sus partes, sus lados, su base, su altura. ¿Qué representa esta base y esta altura del triángulo en un cuadrilátero? Ahí me lo van a responder. La segunda pregunta dice, ¿dónde trazaste la altura de los triángulos? Ahí me tienen que poner si lo trazaron fuera del triángulo, dentro del triángulo o en los lados del triángulo. Les repito. En esa pregunta me van a responder dónde trazaron la altura de cada triángulo. Fuera del triángulo, dentro del triángulo o sobre los lados. Para este triángulo y para este otro triángulo es diferente respuesta porque son distintas alturas, ¿sale? Entonces ahí me van a poner dos respuestas, una para este triángulo y otra para este otro. Esa será su actividad número 2. Tómense el tiempo que ustedes requieran para realizarla. Cuando la terminen, pasaremos a la actividad número 3. Excelente, niños, vamos por su actividad número 3. En su materia de formación cívica y ética, en su guía aplicados con el tema bienestar social e individual. Antes de iniciar la actividad, quisiera hacerles algunas preguntas. ¿Qué es el bienestar social? ¿Cómo se puede llevar a cabo un bienestar social? ¿Qué son las necesidades básicas? Muy bien, vamos a iniciar. El bienestar social, habíamos dicho que eran las acciones que se realizan, ¿para qué? Para satisfacer las necesidades de la sociedad. Las necesidades básicas que cada uno de nosotros necesita para sobrevivir. Por ejemplo, una casa, los alimentos, un empleo, parques, bibliotecas, convivir con las personas, estudiar algún idioma,
practicar algún deporte, etc. El bienestar social son acciones para el bienestar de todos. Pero, ¿qué significará un bienestar individual? Muy bien, a diferencia del bienestar social, que tiene mayor responsabilidad el Estado o el gobierno, el bienestar individual es cuando cada persona lucha por satisfacer sus necesidades y porque se respeten sus derechos y desarrollo de oportunidades. Este desarrollo individual depende 100% de la persona. Este bienestar individual es cuando la persona lucha por sus propias oportunidades, por satisfacer sus propias necesidades. Pero tanto el bienestar social y el bienestar individual recae en la responsabilidad del Estado y de los individuos. ¿Por qué? Bueno, porque el Estado es el encargado de proporcionar condiciones adecuadas para que la persona llegue a un bienestar individual. Primero se va a llegar al bienestar social, que es el bienestar de todos, y después cada uno de nosotros tiene que luchar por el bienestar individual, por el bienestar tuyo, luchando porque se respeten tus derechos, luchando por satisfacer tus necesidades. Pero primero el Estado o el gobierno debe proporcionarnos las condiciones adecuadas para nosotros posteriormente contribuir con la responsabilidad de llevar a cabo nuestras propias acciones y satisfacer nuestras propias necesidades. Les recuerdo que el bienestar social es cuando el Estado y también nosotros luchamos por el bienestar de todos. Realizamos acciones para que se beneficie a la sociedad. Y el bienestar individual viene después, cuando cada uno de nosotros luchamos por nuestras propias necesidades, por nuestros propios derechos. Pero tanto el bienestar social como el bienestar individual nos van a llevar a una mejor calidad de vida. ¿Por qué? Porque las condiciones que nos proporciona el Estado deben de ser adecuadas en cuanto a lo económico, a la salud y a lo social. Recuerden que ahí entra la seguridad que nosotros tenemos o sentimos en nuestra sociedad. Les muestro algunos ejemplos de bienestar social y bienestar individual. Por ejemplo, el Estado es el encargado de proporcionarnos a nosotros la construcción de escuelas. Y la responsabilidad del individuo, o sea, el bienestar individual, es asistir a clases. Esta es la responsabilidad de nosotros como individuos y la responsabilidad del Estado es construir escuelas. Otro ejemplo es que la responsabilidad del Estado es crear hospitales y la responsabilidad de nosotros como bienestar individual es cuidar nuestra salud. Otro ejemplo es que al Estado le corresponde construir áreas verdes. Y la responsabilidad individual de cada uno de nosotros es cuidar esas áreas verdes, separar la basura, cuidar el agua, etc. Otro ejemplo es que la responsabilidad del Estado es brindar servicios como agua, drenaje y luz. La responsabilidad del individuo es cuidar los recursos naturales, como por ejemplo el agua, la luz eléctrica, etc. Hay que recordar que ambos bienestar, tanto el social y el individual, recae en el Estado, así como también en nosotros. Recordemos que el social es responsabilidad del Estado y también nosotros contribuimos para que éste se pueda desarrollar. Y el bienestar individual es responsabilidad solamente de ti, de la persona que lucha por satisfacer sus necesidades. Aquí les muestro ejemplo que el Estado es el que se encarga de proporcionarnos las condiciones adecuadas y es responsabilidad de nosotros cuidar esas condiciones que el Estado nos proporciona. Estos ejemplos que les acabo de dar les van a ayudar a realizar la actividad que viene a continuación. ¿Sale? ¿Hasta ahí quedó claro lo que es el bienestar social y el bienestar individual? A ver, ¿tú me puedes decir un ejemplo de bienestar social y uno de bienestar individual? Un ejemplo que le corresponda al Estado y otro que le corresponda al individuo o a ambos. A ver, piénsale.
Por ejemplo, otro sería que el Estado es el responsable de proporcionar becas a los alumnos para que estos no se queden sin estudio. Y la responsabilidad del alumno o de la persona es estudiar y cuidar esa beca, aprovecharla. ¿Se fijan que se relaciona tanto el bienestar social como el bienestar individual? Ok, ahora con esta explicación pasamos a su actividad, no se me vaya. Para esta tercera actividad, te ubicarás en tu guía aplicados página 304. En el punto número 1 vas a marcar con una palomita a quién corresponde realizar las acciones orientadas al bienestar social y al bienestar individual. Tienes que colocar esa palomita en base a la responsabilidad, si es del Estado, del individuo o también puede ser que le corresponda a los dos. Entonces la palomita será en los dos cuadritos, pero tienes que comprender muy bien cada una de las acciones que ahí te muestre. En el punto número 2 vas a subrayar lo que debe hacer Lorena para tener bienestar individual con ayuda del Estado. Tienes que leer el caso que te presentan de Lorena, que se encuentra en el cuadrito morado. Tómate el tiempo que tú requieras para esta actividad. Bien hecho, niños, llegaron al final de sus clases. Muy bien, niños, muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí y no haberte brincado nada de este video. Les envío un fuerte abrazo y un beso de parte de su maestra, que los quiere mucho. Espero las evidencias en el transcurso del día y claras, por favor, para podérselas calificar. Cuídense mucho, cuiden su salud y la de su familia para regresar pronto a clases presenciales. Nos vemos el día de mañana. Bye.